Hoy te contaré 4 leyendas reales, y la primera es quizás la más aterradora de todas, la mujer de blanco. Dicen que hay historias que no solo se cuentan, sino que te eligen. Que hay relatos que no se inventan, sino que regresan una y otra vez, como si buscaran algo. O alguien. Y entre todas las leyendas que sobreviven al paso del tiempo, hay una que siempre vuelve. No importa el país, no importa la región, ni siquiera importa el idioma. En algún rincón oscuro del mundo, alguien siempre la vuelve a ver. Vestida de blanco. Con los pies descalzos. Vagando sin rumbo. Llorando. Suplicando. Maldiciendo. Esta es la historia de la mujer de blanco. Todo comenzó en un pueblo olvidado por el tiempo. Una pequeña comunidad donde el silencio era más común que la risa, y donde el viento parecía arrastrar secretos en cada esquina. Allí vivía una mujer joven, de belleza inusual, con una mirada triste y profunda que parecía esconder algo más que melancolía. Nadie sabía mucho de ella. La llamaban Isabela, aunque algunos decían que ese no era su verdadero nombre. Siempre vestía de blanco, como si estuviera de luto perpetuo. Caminaba sola, sin mirar a nadie, como si su alma estuviera atrapada entre este mundo y otro. Los ancianos del pueblo decían que Isabela había perdido a su hijo en circunstancias trágicas. Que una noche, su pequeño desapareció sin dejar rastro, y que desde entonces ella lo buscaba desesperadamente. Día tras día. Noche tras noche. Algunos decían que lo había arrojado al río en un ataque de locura. Otros juraban haberla visto hablar sola, gritando nombres al viento, con los ojos desorbitados. Lo cierto es que, tras aquel evento, comenzó la maldición. Las noches en el pueblo ya no eran las mismas. El aire se volvía pesado, y un frío inexplicable invadía las casas. Los perros aullaban sin razón, los espejos se empañaban sin humedad, y en los caminos más oscuros, empezaron a verla. Una silueta femenina, blanca como la luna, flotando entre la niebla. Algunos la escuchaban llorar. Otros la veían detenerse frente a sus ventanas, solo para desaparecer cuando intentaban acercarse. Nadie quería hablar de eso. Pero todos sabían que era ella. La primera muerte ocurrió un mes después. Un joven llamado Mateo, que regresaba de una fiesta en una finca cercana, nunca llegó a casa. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en la orilla del río, con una expresión de terror congelada en su rostro. No tenía heridas. No había señales de lucha. Solo su cara, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Algo que lo quebró por dentro. Desde entonces, la historia tomó fuerza. La gente empezó a susurrar su nombre. A tenerle miedo. A temer salir de noche. Isabela desapareció. Pero la mujer de blanco seguía apareciendo. Los relatos comenzaron a multiplicarse. Campesinos que juraban verla en los campos. Conductores que frenaban de golpe al ver a una mujer cruzando la carretera, solo para descubrir que no había nadie. Ni una sombra. Ni una huella. Solo el eco del llanto. Incluso hubo quienes aseguraban haber hablado con ella. Siempre decía lo mismo: ¿has visto a mi hijo? Si le respondías que no, desaparecía. Si le preguntabas quién era su hijo, ella lloraba. Pero si te reías, si te burlabas, si te negabas a ayudarla, entonces te seguía. Un hombre, Pedro, no creyó la historia. Se mofó de quienes la contaban. Decía que era una simple alucinación colectiva, una histeria provocada por la ignorancia. Una noche, bebido y desafiando al miedo, salió al campo a buscarla. Con una linterna en una mano y una botella en la otra, gritaba su nombre, burlándose. Mujer de blanco, ven por mí. Aquí estoy. Y ella fue. Dicen que una vecina lo escuchó gritar. Un solo grito. Largo. Inhumano. Luego, nada. Al día siguiente, encontraron su linterna encendida, su botella vacía, y una mancha de humedad en el suelo. Pero de Pedro, nunca más se supo. Con los años, la leyenda se volvió parte del pueblo. Las madres usaban su nombre para asustar a los niños desobedientes. Los jóvenes se retaban entre sí para ir al río de noche. Algunos creían. Otros no. Pero nadie se atrevía a negarla por completo. Porque aunque no todos la veían, todos la sentían. Como una presencia. Como un susurro. Como un peso invisible en la nuca cuando caminabas solo por caminos viejos.
Era como si ella supiera cuando eras vulnerable. Como si se alimentara del dolor ajeno. Una maestra recién llegada quiso investigar la leyenda. Curiosa, escéptica, comenzó a entrevistar a los habitantes, a documentar los testimonios, a reconstruir el pasado. Fue descubriendo detalles inquietantes. La desaparición del niño, los suicidios que siguieron, los extraños casos de demencia repentina, y una constante, la presencia de una mujer de blanco en cada historia. Una noche, mientras revisaba sus notas, escuchó un llanto detrás de su ventana. Se acercó, con cuidado, y vio a una figura. No tenía rostro. No tenía pies. Solo flotaba. Blanca. Palpitante. Como un recuerdo que se niega a morir. Desde entonces, la maestra no volvió a hablar. Está viva, pero no dice una sola palabra. Solo dibuja. Siempre lo mismo, una mujer de blanco con un niño en brazos, y una sombra negra detrás. Algunos expertos en lo paranormal aseguran que este tipo de entidades no son solo fantasmas. Son memorias traumáticas convertidas en energía viva. Fragmentos del dolor que se repiten una y otra vez, buscando redención. O venganza. Y la mujer de blanco, es eso. Una madre que perdió lo más sagrado. Una mujer que fue devorada por el dolor. Una entidad que no descansa porque no encuentra paz. Ni justicia. Y por eso, sigue apareciendo. Dicen que si la ves, no debes hablarle. No debes tocarla. Y sobre todo, no debes seguirla. Porque ella no busca consuelo. No busca ayuda. Busca reemplazo. Hay quienes creen que cada vez que se aparece, es porque está buscando a su hijo entre los vivos. Y si te pareces a él, o si te atreves a burlarte de su tragedia, entonces te lleva. No físicamente. Te arrastra el alma. Te borra por dentro. Como si algo en ti muriera con ella. Hay registros de apariciones en muchas partes del mundo. En México, en Venezuela, en Argentina, en España. Con distintos nombres. Con ligeras variaciones. Pero siempre el mismo patrón. Una mujer vestida de blanco, de cabello largo, que aparece cerca del agua, que llora, que busca, que lamenta. ¿Es la misma? ¿O son muchas? ¿O es la misma pena, vestida con distintos rostros? Hay quienes aseguran que la leyenda no es leyenda, sino profecía. Que todos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a encontrarla. No afuera, sino dentro. En nuestras pérdidas. En nuestro dolor. En nuestras ausencias. Y que, cuando lo hagamos, entenderemos por qué no deja de llorar. Así que si alguna noche escuchas un lamento ahogado, si ves una silueta blanca entre los árboles, si sientes que alguien te observa, no corras. No grites. Solo cierra los ojos. Y reza. Porque tal vez, solo tal vez, ella ya está detrás de ti. Así comienza la leyenda del Silbón, un espectro que vaga por los llanos de Venezuela y Colombia, cargando en su espalda un saco que esconde huesos, muerte y maldición. Muchos aseguran haberlo visto. Otros, haberlo escuchado en las madrugadas más silenciosas, cuando el viento se detiene y hasta los grillos callan. Un silbido melódico, sin alma, repitiéndose una y otra vez en la misma secuencia. Siempre igual. Siempre perfecto. Como una advertencia que pocos sobreviven para contar. La historia dice que todo comenzó con un joven mimado y cruel. Era el orgullo de su madre, pero la vergüenza de su padre. Un muchacho altanero, con mirada vacía y sonrisa torcida. Creció sin saber lo que era la humildad, creyéndose superior a todos. Su rabia era explosiva. Su ego, enfermizo. Pero lo que desencadenó la tragedia, fue el hambre. No hambre de comida. Hambre de carne. Carne humana. Una tarde, después de vagar por los llanos, el joven regresó a casa. Tenía un antojo peculiar, oscuro, retorcido. Le pidió a su madre que preparara carne de venado. Pero como no había caza reciente, ella le dijo que no había más que sopa. Él se enfureció. Golpeó la mesa. Gritó. Maldijo. Y salió de casa diciendo que traería la carne, cueste lo que cueste. Al caer la noche, regresó. Llevaba un saco en la espalda, con sangre chorreando por los bordes. Orgulloso, le entregó a su madre la carne prometida. Ella cocinó sin saber.
Sirvió el plato sin preguntar. Y comió junto a su hijo. Pero cuando terminó, notó algo extraño, un anillo. Uno que pertenecía a su esposo, el padre del joven. Y entonces, comprendió. Él lo había matado. Y lo había desmembrado, para devorarlo. El grito de la madre rompió la noche. Lloró. Se desmayó. Y cuando despertó, ya no era la misma. La maldición había comenzado. El abuelo del joven, al enterarse del crimen, lo maldijo. Lo ató a un poste en medio del llano. Le azotó la espalda hasta desgarrarle la piel. Luego, le frotaron ají picante en las heridas abiertas. Lo soltaron, pero no sin antes condenarlo. Estaría condenado a vagar por la eternidad, llevando en su saco los huesos de su padre. Buscando redención que nunca llegará. Maldito para siempre. Y así, nació el Silbón. Desde entonces, los llaneros dicen que aparece en las noches más calladas. Que su figura es alta, desgarbada, huesuda, con un sombrero de ala ancha que le cubre el rostro. Que su andar es lento, pero su presencia es inmediata. Que lleva sobre sus hombros un saco que se agita solo, como si dentro aún vivieran los huesos que no descansan. Y que siempre silba, con esa melodía que hiela la sangre. Muchos lo han escuchado al cruzar caminos desolados. Dicen que si el silbido suena cerca, puedes estar tranquilo, porque está lejos. Pero si lo escuchas lejano, en el eco del campo, en la distancia del viento, entonces corre. Porque eso significa que ya está justo detrás de ti. A veces aparece en las casas. Se queda parado en los tejados. O se sienta en los árboles, observando. O golpea puertas con suavidad. Si no lo ves, no estás a salvo. Si lo ves, ya es demasiado tarde. Algunos creen que el Silbón castiga a los hombres borrachos, mujeriegos o violentos. Que los persigue, los acosa durante días. Hasta que, una noche, los atrapa. Y entonces, los abre. Uno por uno. Les arranca las vísceras, les arranca el hígado, y lo guarda. Porque dicen que lo huele. Y si huele a licor, lo devora. Hay quienes dicen haber sobrevivido. Un campesino, por ejemplo, que caminaba de regreso a casa una madrugada. Escuchó el silbido, pensó que era una tonada cualquiera, y siguió andando. Pero cada vez que avanzaba, lo sentía más cerca. Entonces, recordó la advertencia. Y se detuvo. Se giró lentamente. Y lo vio. Era alto. Deforme. Su saco chorreaba sangre. El campesino cayó de rodillas, rezando, suplicando por su vida. Cerró los ojos, temblando, y cuando los abrió, ya no estaba. Pero desde entonces, no ha vuelto a dormir tranquilo. Una anciana en los llanos jura que lo vio cuando era niña. Dice que su padre regresaba ebrio cada noche, que golpeaba a su madre, que gritaba y rompía todo. Una noche, escucharon el silbido. Primero suave. Luego fuerte. Después, los perros comenzaron a ladrar como locos. Su padre salió con un machete, gritando insultos al aire. Nunca volvió. Lo encontraron al día siguiente, sin hígado, y con una expresión de terror tan profunda que nadie pudo describir. El Silbón no aparece siempre. Solo cuando hay desequilibrio. Cuando la violencia reina. Cuando el alma se ensucia. Dicen que los huesos en su saco siguen creciendo. Que no solo carga los restos de su padre, sino de todos los que ha castigado. Y que cuando el saco esté lleno, el mundo conocerá su verdadero rostro. Algunos brujos llaneros aseguran que se puede ahuyentar al Silbón con el sonido de un látigo, con ají en las ventanas, o con perros que le ladren sin parar. Otros creen que ya nada lo detiene. Que se ha vuelto más inteligente. Más rápido. Más silencioso. Y que ya no silba por advertencia, sino por placer. En las noches de luna llena, si estás solo y el viento se detiene, escucha. Si oyes el silbido, no lo ignores. No pienses que es un ave. No creas que es tu imaginación. Respira. Reza. Y no te muevas. Porque el Silbón no necesita permiso para entrar. No necesita puertas abiertas. Solo necesita que seas débil. Algunos estudiosos del folclore creen que esta figura es más que una leyenda. Que representa el castigo eterno del parricidio, de la traición, del odio que consume.
que su figura no es más que la manifestación del remordimiento encarnado. Otros lo ven como un espíritu vengador, que equilibra lo que los humanos destruyen. Sea como sea, todos coinciden en algo, nadie puede escuchar ese silbido y salir intacto. Y si alguna noche, lo escuchas desde tu ventana, lejano, melódico, repetitivo, recuerda esto, cuando lo oyes lejos, ya está demasiado cerca. La casa de los gritos, no porque alguien la haya nombrado así, sino porque todos los que pasan cerca aseguran escuchar lo mismo, gritos. Desgarradores. Dolorosos. Humanos, pero imposibles. Una casa que parece respirar por las noches. Que llora. Que suplica. Que recuerda. Nadie sabe exactamente cuándo empezó todo. Pero lo que sí saben, es que esa casa no está vacía. Cuenta la leyenda que hace décadas, en los años 60, la propiedad pertenecía a una familia de mucho dinero. Eran reservados, casi invisibles para la comunidad. El padre, un hombre severo, de rostro duro, se había enriquecido con negocios turbios. La madre, siempre vestida de negro, rara vez salía. Y los hijos eran extraños. Silenciosos. Con ojos tristes y manos temblorosas. Algo pasaba dentro de esa casa. Algo que nadie se atrevía a mirar. Los vecinos más antiguos aún recuerdan lo que escuchaban de noche. Golpes. Voces. Llanto. Ruidos que no podían explicar. Al principio pensaron que eran discusiones comunes. Pero con el tiempo, los sonidos cambiaron. Ya no eran peleas. Eran súplicas. Gemidos. Gritos. Y no de enojo, sino de terror. Como si alguien estuviera siendo castigado. O algo peor. Un día, todo se detuvo. Silencio absoluto. La casa quedó cerrada. Las ventanas clausuradas. El jardín se marchitó. Y nadie volvió a ver a la familia. Nadie salió. Nadie entró. Días después, la policía llegó, alertada por un olor extraño que venía desde la parte trasera. Lo que encontraron adentro fue una escena de pesadilla. Los cuerpos de los hijos estaban escondidos en el sótano, encadenados, en descomposición. El padre, colgado del ático. Y la madre, desaparecida. Nunca se supo si fue víctima o cómplice. Nunca se supo si escapó, o si aún está dentro. Desde entonces, nadie volvió a vivir allí. Pero la casa, no quedó vacía. Los primeros curiosos que se atrevieron a entrar hablaban de una presión en el pecho desde el primer paso. De un olor a moho, sangre seca, y algo más, algo que no se podía nombrar. Algunos dicen que la casa se mueve. Que las paredes respiran. Que los espejos reflejan cosas que no están ahí. Que se oyen pasos en el segundo piso cuando todo está cerrado. Pero lo que más repiten todos es lo mismo, los gritos. Un grupo de estudiantes quiso grabar una sesión espiritista allí. Entraron con cámaras, grabadoras, linternas y burlas. Pasaron 3 horas dentro. Solo 2 salieron. Uno en shock, sin poder hablar por semanas. El otro, murió días después en un accidente extraño. Cayó por las escaleras de su propia casa, sin motivo aparente. Las grabaciones fueron encontradas, pero al reproducirlas, solo se oían gritos. No voces, no respuestas, solo gritos. Algunos humanos. Otros, no tanto. Un medium visitó la casa tiempo después. No duró ni 10 minutos. Al salir, dijo algo que heló la sangre de todos. Ahí dentro no hay un espíritu. Hay muchos. Y no todos fueron humanos. Desde entonces, la leyenda creció. La gente comenzó a contar historias similares. Visitantes que perdían la noción del tiempo. Que veían figuras detrás de las cortinas. Que sentían que alguien les tomaba la mano, aunque estaban solos. Incluso hubo reportes de personas que se autolesionaban tras pasar una noche en el lugar. Una mujer afirmó haber sido poseída. Se golpeaba contra las paredes de su casa gritando nombres de los niños que habían muerto allí, nombres que jamás se hicieron públicos. Pero hay un patrón. Una constante. Todos los que entran, escuchan lo mismo, gritos. Unos provenientes del sótano. Otros del ático. Algunos desde las paredes mismas. Y lo más perturbador, siempre, exactamente a las 3 de la madrugada, se escucha el llanto de un niño. A veces débil.
a veces ensordecedor. Pero siempre, a las 3. Como si la casa reviviera su propio infierno una y otra vez, cada noche. Se cree que los gritos no son solo ecos del pasado, que no son simples manifestaciones. Algunos investigadores del fenómeno paranormal aseguran que la casa misma es una entidad, que lo que ocurre allí no es una presencia, sino una conciencia, que la casa devora el dolor, lo conserva y lo reproduce, que se alimenta de la tragedia, que obliga a quien entra a revivir los horrores del pasado. Una noche, un vagabundo decidió dormir en el porche, buscando refugio de la lluvia. Lo encontraron al amanecer, acurrucado, llorando, con el cabello completamente blanco. Cuando lograron calmarlo, dijo lo siguiente: no me dejaron dormir. No paraban de gritar. No paraban. Y uno de ellos me miraba. No hay electricidad en la casa, pero a veces se ve una luz encendida en el segundo piso. No hay habitantes, pero a veces alguien asoma la cabeza por la ventana. No hay sonido, pero los gritos siguen. Se han hecho rituales, exorcismos, limpiezas espirituales. Nada ha funcionado, porque según algunos, la casa no quiere dejar ir lo que tiene. Los gritos son su esencia. Son las voces atrapadas, las almas que no encontraron salida, los fragmentos de dolor que se quedaron a vivir allí. Y cada vez que alguien nuevo entra, la casa los escucha, los estudia, los marca, y si se quedan demasiado, los atrapa. Hoy en día, los lugareños prefieren no pasar por allí de noche. Algunos evitan incluso mirarla. Dicen que si mantienes contacto visual con la casa por más de unos segundos, puedes oírlo. No un grito completo, solo un susurro, como una advertencia, como un llamado, como si la casa supiera que tú también tienes algo que ocultar, algo que gritar. Y tú, que estás escuchando esto, si alguna vez te encuentras con una casa abandonada, vieja, en lo alto de una colina, y sientes curiosidad de entrar, recuerda esta historia. No todos los lugares abandonados están vacíos. Algunos están llenos. Llenos de gritos. La historia del charro negro. Una figura imponente, elegante, montado en un caballo negro tan oscuro como el pecado, que aparece en los momentos más inesperados, y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Hay quienes dicen que es el mismo diablo disfrazado, otros aseguran que fue un hombre real, un alma en pena atrapada por sus pecados, condenado a vagar eternamente buscando redención o compañía. Sea cual sea su origen, lo cierto es que cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Esta leyenda comenzó a tomar fuerza en las regiones rurales de México, donde los caminos serpentean entre montañas y árboles que parecen susurrar secretos al viento. Se cuenta que, en una época lejana, vivía un hombre humilde, un campesino que deseaba más de lo que tenía. Quería riquezas, poder, tierras. Deseaba tanto que, sin pensarlo dos veces, hizo un pacto. Una noche, bajo la luna menguante, fue al cruce de caminos donde los ancianos advertían nunca detenerse. Allí, entre sombras y el olor del azufre, se le apareció un hombre elegante, con un sombrero que cubría su rostro, botas negras relucientes y una presencia que helaba la sangre. El charro negro. Le ofreció todo lo que pedía: tierras, dinero, respeto, poder, pero a cambio de su alma. El campesino, cegado por la ambición, aceptó. Y por un tiempo, lo tuvo todo. Se volvió un hacendado temido, respetado, rodeado de lujos. Pero como ocurre con todos los tratos con lo oscuro, el precio siempre llega. Y cuando llegó, no fue rápido ni limpio. Fue lento, tormentoso. Las cosechas comenzaron a pudrirse, sus trabajadores desaparecían en circunstancias extrañas, y las noches eran invadidas por relinchos demoníacos y el sonido de espuelas arrastrándose por los pasillos de su hacienda. Una noche, la más oscura de todas, se escuchó un galope infernal aproximándose desde lejos. Los sirvientes huyeron, los perros aullaban como si vieran al mismísimo infierno. Y entonces, lo vieron. El charro negro, montado en su caballo, apareció frente a la puerta principal. Entró sin pedir permiso, sin necesidad de abrirla siquiera. Su presencia hizo que las velas se apagaran y el aire se congelara. El hacendado supo que su hora había llegado. Trató de huir, pero sus piernas no respondían. Intentó rezar, pero su voz se quebraba. El charro solo lo miró y le dijo: tu tiempo ha terminado. Desde esa noche, la hacienda quedó vacía.
Algunos afirman que aún se oyen los relinchos por las noches, otros aseguran haber visto al charro cabalgando bajo la luna, buscando la siguiente alma ambiciosa dispuesta a venderse por promesas huecas. Pero esta historia no termina ahí. Hay decenas de testimonios modernos, personas que dicen haber visto al charro negro en autopistas desiertas, pidiendo aventón. Dicen que aparece cuando estás solo, cansado, en la madrugada, y que siempre ofrece algo, dinero, poder, una solución mágica a tus problemas, y lo hace con una voz suave, casi seductora, como si supiera exactamente qué necesitas. Un joven repartidor de gas, en un pueblo de Veracruz, contó que una madrugada, mientras hacía una entrega de emergencia, se encontró con un hombre vestido de charro parado junto al camino. Llevaba un sombrero tan grande que ocultaba su rostro, y a su lado, un caballo negro con ojos rojos. El hombre lo saludó cordialmente, con una educación que desentonaba con la oscuridad de la noche. Le pidió que lo llevara hasta el pueblo, y el joven, dudando, accedió. Durante el camino, el charro le hablaba de cosas que nadie más podía saber, que su madre estaba enferma, que estaba endeudado, que su novia lo había dejado. Y le ofreció una solución: yo puedo ayudarte, solo di que sí. El joven, estremecido, frenó bruscamente. Cuando volteó a verlo, ya no estaba. Solo quedaba el sombrero en el asiento del copiloto, y un olor fuerte a azufre flotando en el aire. Desde ese día, dejó el trabajo y desapareció del pueblo. Los abuelos dicen que el charro negro aparece solo a aquellos que tienen el corazón manchado por la ambición o el resentimiento. Que prueba a los desesperados, a los que están al borde del abismo. Y si ceden, se los lleva, dejando solo silencio, y a veces, un sombrero olvidado. Hay otra historia en Michoacán, donde un grupo de jóvenes decidió acampar en una zona boscosa, lejos del pueblo, como parte de una travesía universitaria. Uno de ellos, aficionado al oculto, llevaba consigo un libro antiguo lleno de invocaciones. Esa noche, entre tragos y bromas, decidieron leer en voz alta uno de los pasajes que hablaban del charro negro. Lo hicieron riendo, sin tomárselo en serio. Pero a la medianoche, escucharon pasos, luego un galope, y después, una voz grave que los llamó por su nombre, uno a uno. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron correr, pero el bosque parecía no tener fin. Solo uno logró salir. Al regresar con las autoridades, no encontraron rastro de los demás. En el sitio del campamento solo había marcas de herraduras quemadas en la tierra, y un sombrero negro sobre la ceniza de la fogata. La leyenda del charro negro no es solo una advertencia sobre el diablo y los pactos. Es una metáfora viva de la ambición humana, de ese deseo profundo que todos podemos tener de querer más, sin importar el precio. Y la figura del charro, tan elegante como aterradora, es un recordatorio de que hay fuerzas que no deben ser tentadas, nombres que no deben ser invocados, y ofertas que jamás deberían ser aceptadas. Hay quienes dicen que lo han visto en la Ciudad de México, caminando por Garibaldi al anochecer. Otros en carreteras solitarias de Chiapas. Incluso hay reportes de turistas que aseguran haber sido abordados por un charro elegante en zonas turísticas, con una sonrisa encantadora y una mirada hipnótica. Todos coinciden en una cosa: cuando te das cuenta de que no es humano, ya es demasiado tarde. El charro negro sigue cabalgando. No tiene prisa. Sabe que siempre habrá alguien dispuesto a escuchar su oferta. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a dar a cambio de todo lo que siempre has deseado?